pronto muchas veces le preguntamos a Dios, ¿cómo tengo que hacer para acercarme? Pero podemos ver en la historia de José una gran responsabilidad. Y yo puedo entender que una gran responsabilidad viene sobre alguien que está preparado para esa responsabilidad. Egipto era el imperio más grande de la época. Entonces la pregunta es, ¿cómo un evangélico, como alguien que no profesaba la religión que profesaban los judíos, cómo que un hebreo vendido por sus hermanos, un hebreo que fue esclavo, que estuvo en la cárcel, pudo llegar a escalar una posición tan importante y tenía tanta responsabilidad, pero a su vez era alguien que tomaba muchísimas decisiones? ¿Cómo alguien puede hacerlo? Y eso podemos verlo nosotros en la vida de José. Es por eso que el Señor le dijo a Josué que si quiere tener éxito, medite en el libro de la ley, porque allí encontramos todo lo que necesitamos para entender lo que se requiere para poder ser un victorioso. Así como mucha gente escribe libros de autoayuda y mucha gente compra libros de autoayuda, pero no hay mejor libro de autoayuda que poder meditar en la palabra, porque yo no creo que ninguna persona pueda hacer lo que hizo este muchacho. Pero la Biblia dice algo muy claro, desde que José fue un joven que primero fue vendido por sus hermanos, algo que fue clave durante todas las etapas que tuvo que atravesar. Y la Biblia dice, mas Dios estaba con José, que eso es lo más importante. No importan los momentos buenos o malos que puedas estar pasando, pero lo más importante es que Dios esté con vos. Y se nota que había algo en la vida de él que atraía a Dios, o se atraían mutuamente, porque a pesar de todo lo que le pasó, la Biblia sigue afirmando hasta el final, mas Dios estaba con José. Y usted conoce la historia, yo no le voy a leer la historia. Usted conoce que se juntaron algunos hermanos y le dijeron, acá vamos a hacer un complot porque este ya nos tiene cansado. Veo que a veces se juntan algunos y para lo único que se juntan es para hacer cosas que verdaderamente son para condenación. Porque se juntaron para hacer un complot en contra de la vida de José. Entonces los mismos que hablaron de él, los mismos que lo vendieron, fueron los mismos que tuvieron que ir a pedirle de comer. Por eso tenga cuidado cuando se junta, trate de no matar a nadie, porque cuando matamos a alguien después tenemos que ir otra vez. Vio el chavo cuando dice vuelve el perro arrepentido. Pero la Biblia dice que hay características que lo distinguieron. Una de ellas es que Dios estaba con él, y para que Dios esté con uno tiene que estar con Dios, que es la primera. Pero cuando uno está con Dios, allí comienzan a suceder cosas que tenemos que ir superando y que nosotros tenemos que ir entendiendo, porque en el camino de Cristo todo tiene que ver con un avance. Aunque pienses y mires que lo que estás atravesando es un retroceso, pero ese retroceso, quiero decirte, ¿sabe para qué es? Para tomar impulso, para ir hacia adelante. Porque así lo hace el Señor. Entonces cada uno de nosotros tenemos que entender que hay cuestiones particulares que nos tendrían que caracterizar espiritualmente, que digan que somos diferentes del resto y que somos como Dios quiere que seamos. Porque esto es lo que tuvo José. Y yo quiero hablarte de alguna de ellas, porque él era un triunfador donde estuvo. En la cisterna fue un triunfador. Como esclavo fue un triunfador. Hasta como preso fue un triunfador. ¿Por qué? Porque había características en él que lo hacían alguien diferente. Es decir, que una persona que está cerca de Dios, aún siendo un esclavo, va a prosperar. Aún siendo, tal vez seas, porque cuando la Biblia habla de esclavo, está hablando también en el sentido de un empleado. Entonces, aún siendo empleado, Dios te va a prosperar más que tu patrón. Porque esa era la característica que tenía José, por estar con Dios, no importa lo que estaba haciendo. Quiero que entiendas, porque una persona que tiene victoria es una persona que busca tener un buen testimonio delante de Dios. Entonces es una persona que va a crecer.
Y la Biblia dice que su amo vio que Dios estaba con él, así que no tenía necesidad de decir: José, mire que yo soy cristiano, mire que yo soy evangélico, lleno del poder de Dios, así que usted puede confiar en mí. No tenía necesidad José. Mire que yo voy a la iglesia, No, él no tenía necesidad de hablar, no tenía necesidad de decir que era alguien que estaba cerca de Dios, porque se le notaba. Dios no respalda a alguien porque usted entró a este edificio. O sea, a veces pensamos, porque también tenemos una cultura: no, pero yo me como ¿se acuerdan antes cuando no éramos evangélicos? Me como mi pescado en Semana Santa y Dios me perdona todo el año mis pecados. No, a veces pensamos que el hecho de entrar a un edificio nos da el título de cristianos. Pero Dios no va a bendecir, Dios no puede respaldar solamente a un asistente. Dios no respalda al cristiano de doble vida, Dios no respalda al cristiano de boca y no de acción, Dios no respalda solamente al que asiste. Dios va a respaldar al que tiene una relación con Él. Y cuando hay alguien que camina con Dios, no va a encajar en un grupo, con alguien que no sea espiritual. No va a encajar, no vas a encajar. Entonces es una característica de alguien que va a crecer. Es una persona que está cerca de Dios, tiene un buen testimonio para con Dios primero y luego con los hombres. Porque los hombres no pueden discernir lo que hay en nuestro corazón, pero la Biblia dice que Dios sí. ¿Sabe que otra de las características que se pueden ver en la vida de José? Dice que halló gracia en él, su patrón. Es decir, esa confianza que él tenía con Dios comenzó a irradiar. ¿Y qué hacía? Inspiraba confianza. Inspiraba confianza. Así que imagínense este hombre que ni lo conocía, que lo compró como esclavo, que lo compró de los ismaelitas. Le dijo: toma todo y te dejo a cargo y me voy a descansar, me dedico a otra cosa. Pero él inspiraba confianza por su relación con Dios. Primero José fue honesto delante de Dios. Primero José fue honrado delante de Dios. Y primero José fue responsable delante de Dios, para que eso pueda luego, esa honestidad, esa responsabilidad, pueda hablar de él. Una persona que avanza, que crece, es una persona que sabe decir que no cuando tiene que decir que no. No se destruye a sí mismo. Yo quiero decirte que mientras no hagamos esto delante de Dios, no quieras mostrar delante de los hombres, porque a los hombres no le importa. Aquí en la tierra se pasa rápido, se olvidan rápido las cosas, pero hay uno que no se olvida y es Dios. Es Dios. Él sabe el corazón que tenemos, si somos honrados, si somos honestos, si somos leales primero a Él. Y si puedo ser a Él primero, imagínense cómo será aquí en la tierra. La Biblia dice que por culpa de esto él tuvo que pagar un precio alto y fue a la cárcel. Pero por decir que no, tuvo respaldo en la cárcel. Muchas veces vas a tener que decir que no. Y ese no muchas veces te va a llevar o a que se te burlen, o a que te tengan de menos, o hasta que te dejen sin nada. Mire, la Biblia nos dice: y José se sentó a llorar de melancólico porque tenía todo, manejaba todo, y de golpe fue a parar a la cárcel. No. Ahora en la cárcel dice la Biblia que fue próspero. En la cárcel seguía irradiando todo lo bueno del Espíritu. Tanta confianza que dice que lo pusieron a cargo de la cárcel. Por eso hay algo muy clave en esto. Si primero aprendemos a buscar la gracia delante de Dios, Dios nos dará delante de toda la gente.